Buenas noches para todos, bienvenidos a este webinar de hoy jueves 26 de mayo, que tenemos un tema bien especial que es el que tiene que ver con el abordaje del niño que tiene un trastorno del lenguaje, convulsiones y o movimientos anormales. El doctor Oscar Espitia nos va a ilustrar de cómo podemos hacer el abordaje, diagnóstico y cuándo debemos de sospechar un paciente que tenga una lipofuscinosis. Doctor Oscar Espitia es especialista en neuropediatría, trabaja en Bogotá, en el Hospital OMI, el Hospital de la Misericordia, y es candidato a un magíster de epidemiología. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle las gracias por participar en nuestro webinar de la Sociedad de Pediatría de Antioquia Regional Antioquia, e invitarlo a que nos muestre este tema tan interesante y cómo nosotros como pediatras podemos empezar el abordaje diagnóstico y enfocarnos en que puede tener un paciente que tenga estos problemas. Oscar, muchas gracias, muy buenas noches y te dejo entonces el escenario. Gracias, Blair. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a esta presentación. Bueno, esto es un tema difícil, de trastornos del lenguaje y en general de los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, este se va a ampliar en el Simposio Internacional de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que se va a hacer en Cartagena entre junio y julio. Entonces allá también estarán bienvenidos porque allá hablaremos de otras cosas, digamos, de profundidad pues, del desarrollo y de cómo encontrar los signos de alarma y cuáles son los pasos a seguir. Lo que vamos a hacer hoy es que a partir del caso de la lipofuscinosis seroide, como mencionaba Blair, vamos a hacer una aproximación a las alteraciones del desarrollo en los niños, algunos signos de alarma, y vamos a ver unos casos clínicos de la enfermedad y vamos a ver cómo basados en alteraciones del desarrollo y en algunos signos podemos hacer el diagnóstico no solo de estas, sino de otras condiciones, en condiciones pues, patológicas. Estos son los conflictos. Les recomiendo, por favor, no usar las imágenes que voy a presentar, porque son para uso exclusivo según el consentimiento informado que obtuve de los pacientes. Entonces, en esta enfermedad, el diagnóstico es un reto, inicialmente porque la manifestación es completamente inespecífica. Y vamos a ver cómo son las características y qué es lo que está pasando. Entonces, en la lipofuscinosis seroide o enfermedad de Batten es un grupo de enfermedades neurodegenerativas que producen alteración del sistema nervioso central, producen alteraciones visuales, producen en general la mayoría de ellas ataxia, neurodegeneración de forma difusa por diferentes causas. Es una enfermedad muy rara. En conjunto, las enfermedades, la CLN2 puede tener cerca de 6 afectados por cada 100.000 recién nacidos vivos, lo cual la hace una enfermedad rara. Sin embargo, en su conjunto, pues recuerden que las enfermedades raras no son tan raras. Si uno las suma todas, pues va a encontrarlas. Y el problema con este tipo de enfermedades, esta enfermedad y otras similares, es que produce demencia en niños y es una de las principales causas de demencia en niños. Demencia, pues es entendida como la pérdida de las habilidades cognitivas previamente adquiridas, que es una palabra que uno no oye mucho en pediatría, pero está presente. Entonces quiero que estén alertas y que estén pendientes de lo que les cuento, porque puede pasar que ustedes estén enfrentados a un niño con neurodegeneración y que pues no se sepa de qué causa eso. Y de hecho es difícil averiguar la causa. Lo importante es que ustedes puedan saber qué hacer en general, cómo comportarse, cómo actuar en ese momento. Esta enfermedad, que es la lipofuscinosis, comienza con retraso y retroceso en el neurodesarrollo. Esto se presenta cerca de los 2 años
Sin embargo, puede ser un poco más tarde. En otras enfermedades puede ser más temprano. Y pues en los casos de retraso en el desarrollo no patológico, pues simplemente puede ser desde el nacimiento o puede aparecer en otros momentos, de forma que es muy variable y no solamente tenemos que estar atentos cuando vemos al recién nacido, sino cuando vemos al lactante, cuando vemos al escolar, al preescolar y a todos. En esta enfermedad aparecen crisis epilépticas a los 2 a 4 años y progresivamente se van produciendo otros síntomas que incluyen la pérdida de la visión y la ataxia. Entonces, claro, un signo de alarma es que aparezca retraso o retroceso, sobre todo retroceso en el desarrollo, y que se presente con otras manifestaciones no aisladas, sino con ataxia, con epilepsia. Es raro que tenga un niño, o sea, a pesar de lo que se podría pensar que la epilepsia y el retardo en el desarrollo son coexistentes muy frecuentemente, no es así. Cerca del 25% nada más de los niños que tienen epilepsia también tienen atraso en el desarrollo, o sea que ese es un signo de alarma que nos debe alertar para buscar otras condiciones patológicas asociadas. En el caso de la CLN, hay una alteración genética autosómica recesiva, en la cual la mutación o una variante en el gen de tripeptidasa 1 o TPP1 tiene una variante patogénica, pues heredada de cada uno de los padres. Y este es el principio por el cual las enfermedades lisosomales se producen. Hay un defecto enzimático o un defecto en algún mecanismo de transporte, se acumula determinado sustrato y ese sustrato termina por dañar el lisosoma y el lisosoma termina dañando el resto de la célula. Se acumula un lipopigmento que en este caso es un lipopigmento autofluorescente que hace que la neurona, que en este caso es la afectada, se lesione y pues muera. Hay una particularidad en esta enfermedad y es que la actividad enzimática de la tripeptidasa no inicia desde la etapa neonatal, sino que empieza a producirse la actividad en condiciones normales después de los 5 meses y alcanza una actividad adulta cerca de los 2 años. Y eso es interesante en estas enfermedades porque es lo que causa la neurodegeneración y causa que haya un periodo de latencia en el cual el niño está sano o aparentemente sano en los primeros 2 años y uno no ve signos de alarma en el desarrollo. Entonces, recordemos, no solamente el desarrollo se evalúa en los lactantes, se evalúa todo el tiempo. Claro, yo sé que hay obstáculos y es que pues, no hay tiempo en la consulta, nos da un poquito tiempo, es difícil de evaluar el desarrollo, requiere cierta experiencia, pero la vamos a ir adquiriendo poco a poco y espero que hoy y con las revisiones que vamos a hacer en el curso de actualización podamos avanzar en eso. Esta enfermedad tiene 2 fenotipos especiales. Uno, pues digamos el clásico y otro que se conoce como el atípico. Y en Colombia resulta que es muy importante el fenotipo atípico, en Colombia y en Latinoamérica, porque muchos de los niños que tenemos, cerca de la mitad, tienen un fenotipo que no es lo que se describe en los estudios de países europeos o Norteamérica. El fenotipo clásico es el que les contaba, que tiene retraso o retroceso en el lenguaje o en el desarrollo, crisis epilépticas a los 2 a 4 años y pérdida de habilidades de forma progresiva. Ojo, en esta enfermedad la mayor parte de los niños tiene atraso en el desarrollo, más del 80%, pero 100% de los niños, digamos que 80 es una cifra conservadora. Y estos son signos de alarma que quiero que recuerden. Cuando ustedes ven en consulta no solo este niño, sino cualquier niño con posible alteración del desarrollo, que no tiene las primeras palabras a los 18 meses, que a los 18 meses todavía no reconoce partes del cuerpo, que a los 24 meses aún no está haciendo las primeras frases de 2 palabras y que las primeras frases ya completas o que habla más o menos claro
no lo ha logrado hacer a los 36 meses, es un signo de alarma de neurodesarrollo en el cual debemos prestar atención y estar atentos. Esta es una herramienta que puede ser que ya hayan visto, que es la escala abreviada del desarrollo. La escala abreviada es una herramienta del gobierno, digamos que se hizo durante el Ministerio de Salud, o sea, la aporta pues el Ministerio de Salud, y no es una herramienta súper importante porque nos ayuda a evaluar si un niño está o no está en las metas de desarrollo que debería estar. Tiene ciertas recomendaciones para su aplicación, pero en general es fácil que ustedes simplemente pueden preguntar o ver si el niño lo hace. Si le preguntan al papá, a la mamá, si el niño logra hacer el ítem que están interrogando. Y simplemente se califica como que lo cumple o no lo cumple, que son estos punticos, cumple o no cumple. Puede requerir que usted le muestre al niño cómo se hace, que lo actúe, o puede requerir que usted tenga que repetirle varias veces hasta que el niño haya entendido bien la instrucción, para asegurarse de que de verdad se evaluó de forma correcta. Y puede requerir también que usted pues, necesite un cronómetro o que necesite algunas herramientas como cubos, pelotas, un frasquito. Entonces, eso genera algunos retos también en la consulta porque no siempre tenemos acceso a todas esas cosas. Entonces, en general podríamos usar algunos de los signos más representativos, como caminar, como saltar, como pararse en un pie, que nos pueden indicar que el niño está en un buen momento en el desarrollo de las habilidades motoras y del lenguaje. Con esta escala obtenemos pues una puntuación cruda que después se hace ponderada para poder comparar pues, con otros niños y saber si nuestro niño está dentro de lo esperado y pues tiene como un semáforo en el que está bien, en riesgo o ya con sospechas o atraso en el desarrollo pues bien determinado. Entonces es una herramienta que hay que aprender a usar, aunque yo sé que no hay tanto tiempo para hacerlo, pero en los niños que son más específicamente que consultan por esto, por ejemplo, sí sería útil que podamos usarla. Podemos encontrar también otras pruebas que se pueden hacer por parte de terapias, por parte de fisiatría, por parte de psicología, pruebas específicas que en los sistemas, en el CUPS, salen como pruebas de la función motora o la función musculoesquelética. Tienen varios nombres específicos que dependen de lo que quiero evaluar, de la edad a la que quiero evaluarlo, pero eso lo hablaremos después. En cuanto a las crisis epilépticas de la CLN, la mayoría se presentan, como les decía, entre los 2 y los 4 años. Pueden ser o no febriles, pueden ser provocadas o no provocadas, y usualmente son refractarias. Entonces, signos de alarma, tener convulsiones. Así sean febriles, las crisis febriles a veces uno las pasa por alto y pueden ser un signo de alarma, sobre todo si está con atraso en el desarrollo, sobre todo si son crisis complejas y si vemos alguna alteración adicional que nos pueda poner en alerta. Y sobre todo si tiene otros síntomas neurológicos como alteraciones del movimiento, ataxia, espasticidad, mioclonus, epilépticos o no epilépticos y otras alteraciones motoras. Y ponemos el ejemplo de la CLN2 porque es una enfermedad prototípica en la cual atrasarse en el diagnóstico es grave y en la cual la fase en la que uno mejor puede actuar es muy temprana y puede ser muy sutil. Entonces, con pequeños signos de alarma debemos estar muy alerta y empezar a pensar en la posibilidad de hacer estudios adicionales. Por ejemplo, en la CLN2 comienza el retraso en el lenguaje, puede ser al año y medio, cerca de los 2 años, que ya está claramente establecido después de los 2 años, y en ese momento puede empezar a tener las convulsiones, y ahí empieza a tener el deterioro progresivo de todas las condiciones pues, neurológicas difusas, como la alteración visual, la alteración cognitiva, la epilepsia grave
y los movimientos anormales. Como ven, rápidamente pierde habilidades motoras, cognitivas, y pues la muerte llega en una mediana de 7 a 8 años en los estudios que se han hecho en niños que no han tenido ningún tipo de tratamiento. Y en estas enfermedades específicas, pues hay unas escalas de desarrollo muy rápidas y muy fáciles de aplicar, que incluyen simplemente 2 dominios rápidos, y en la cual 3 puntos es bien, cumple todas lo esperado, y 0 es no cumple nada de lo esperado. En el dominio motor, eh, la marcha y la ataxia son lo predominante. Y en el dominio del lenguaje, pues el lenguaje que es normal, que se entiende, que es normal para su edad, por lo tanto debemos tener las tablas de desarrollo a la mano, porque pues cuando yo era residente teníamos que enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, los hitos del neurodesarrollo de memoria, y eso no me parece que tenga mucho sentido. Realmente debemos recordar, con la experiencia vamos a ir recordando ciertos hitos que vamos preguntando rápido en la consulta, y ya para evaluar de forma detallada podemos sacar la tabla sin pena ni nada. Entonces, como la enfermedad es tan rápida en esta fase inicial bueno, esta es la escala que estamos viendo de 6 puntos, ¿no? Esta escala. Entonces, acá estamos los 6 punticos. El niño comienza bien y a los 2 años empieza a tener deterioro. Vean que esta es una pendiente muy rápida, en la cual por acá está el atraso en el desarrollo, y ojalá por acá en este punto se empezara a actuar para evitar la progresión tan catastrófica hasta la pérdida de todas las habilidades cognitivas, motoras y visuales. Este es un ejemplo de cómo progresa esta enfermedad y cómo se ve un niño de la vida real con ella. Miren el niño corriendo. Hay algo de dispraxia, algunas dificultades ahí para el movimiento cuando corre. Whoa, you guys are silly. Un poquito inestable, pero logra correr. A los 4 años. Y a los 4 años y medio ya está en este estado en el que la ataxia es prominente. Are you getting your cars out? Okay. La habla es atáxica. El niño tiene un movimiento atáxico, pues perdió la marcha. Y tiene fallas de coordinación muy prominentes. Ahí era 4 años y medio, ahora a los 6 ya perdió todas las habilidades, gastrostomía, y a los 8 aquí está postrado sin lograr alimentación por su cuenta, y pasaron solo 2 años en esta enfermedad. Entonces comenzó con unos pequeños signos de dispraxia, unas pequeñas alteraciones del lenguaje, y podemos estar a tiempo diagnosticando enfermedades graves como esta, que son tan catastróficas. Paralelamente, las dos gráficas, ¿no? Muestra que cerca de los 5 años el deterioro va como en 2 puntos, cuando ya se ha perdido gran parte del lenguaje, gran parte de la ambulación, por ejemplo. Entonces el diagnóstico es urgente. Sin embargo, acá en este punto normalmente es cuando se hace el diagnóstico, cuando ya tiene todos los síntomas y signos, pero la idea de estas enfermedades y del deterioro en el desarrollo y de otras enfermedades que cursan con deterioro en el desarrollo y con signos de alarma es que se detecte acá, donde todavía no hay tanta progresión de la enfermedad. Claro, es difícil por muchos obstáculos administrativos de todo tipo, pero ese es el objetivo. Desde la primera convulsión hasta el diagnóstico pueden pasar 2 años, como vemos acá.
Eso es lo que se ha visto en los estudios, porque no es tan fácil hacer diagnóstico de enfermedades tan raras. Y no es tan fácil decir que tiene tal enfermedad si todas o muchas se parecen unas a otras. Enfermedades genéticas, metabólicas y las otras neurodegenerativas son todas muy parecidas. Entonces, la propuesta y la recomendación es que no se casen solo con una, sino que se haga estudios paralelos para que se puedan hacer rápidamente las evaluaciones. De todas formas, muchas de estas enfermedades comparten algunos de los estudios y se pueden ir haciendo al mismo tiempo. Como les contaba, hay un fenotipo atípico. Esta gráfica la hice pues basado en un artículo que hicieron en Latinoamérica de la cohorte más grande de pacientes de fenotipo atípico en CLN2, en la cual nuevamente, como ven, todos los niños tienen alteraciones en el lenguaje. Casi todos tienen deterioro cognitivo y de ahí para abajo empezamos a ver otros signos como las convulsiones, la ataxia y signos más específicos de esta enfermedad. Como la pérdida de visión, que no es tan frecuente en esa enfermedad, en ese fenotipo comparado con el clásico. En todo caso, el deterioro del lenguaje siempre está presente en los dos fenotipos y en todos, y en la mayoría de fenotipos de muchos niños que tienen otras enfermedades potencialmente graves. Y la edad de presentación de estos síntomas, lo primero que reportan en el atípico, pues es convulsiones. Sin embargo, en la media de edad es convulsiones. Sin embargo, pues es muy cercano con las alteraciones del lenguaje, como que casi todo empieza a aparecer al mismo tiempo. De hecho, no es tan fácil recordar, pues si es un estudio retrospectivo o si uno le está preguntando a la mamá que recuerde qué tan bien estaba hablando antes, pero sí es muy fácil para una mamá recordar cuándo convulsionó el niño. Entonces puede que haya algo de sesgo aquí de memoria y simplemente lo que más recuerdan es las convulsiones, como cuando dicen las mamás, no, es que será que el niño le pasó esto porque se me cayó y siempre se acuerdan de que se cayó alguna vez. Y acá, pues esto es modificado de la anterior gráfica en la que vemos el fenotipo atípico se comporta un poco más suavemente, va más despacio, pero sigue progresando. Progresa y el desenlace final y la muerte llega de todas formas tempranamente, pero no tan rápido como en el clásico. El diagnóstico en general en enfermedades neurodegenerativas como la CLN y en el atraso en el desarrollo depende de varios signos que uno puede dar. En general, la resonancia magnética, cuando uno tiene un niño que solo tiene atraso en el desarrollo, sin nada más, sin signos de alarma, sin convulsiones, sin nada, no tiene muy buen rendimiento diagnóstico, casi siempre está bien. O sea, uno puede estar sano y tener atraso en el desarrollo. Sin embargo, si uno ya ve signos de alarma, si ve cosas asociadas, o si sobre todo si ve retroceso en el desarrollo, si está perdiendo habilidades, la resonancia sí es una herramienta fundamental. ¿Qué hallazgos podemos tener? Depende de la causa, nuevamente. Podemos tener leucomalacia, lesiones, infartos, ACV, de todo. En las neurodegenerativas lo que suele pasar es que hay pérdida de volumen, como pasa en este ejemplo. En el ejemplo de la izquierda, tenemos un niño sano, en el cual la resonancia es normal, se ve que tiene sus surcos muy bien definidos, no se ve, esta es una secuencia de T2 en la cual el líquido se ve blanco, entonces pues no se ve tanto blanco, no hay tanto líquido, y el cerebelo se ve en sus folias muy apretaditas. En este último se ve el aumento en el líquido con una pérdida del tamaño de los surcos y de las circunvoluciones del cerebro supratentoriales, pero también se ve que no están tan apretaditas aquí las folias cerebelosas. Y en este, que es un niño con una CLN fenotipo atípico,
solamente, casi que solamente se ve compromiso del cerebelo, el cerebro se ve más o menos bien. Entonces, vean que puede haber una amplia gama de manifestaciones clínicas en la CLN y en otras enfermedades, porque esta no es la única. En CLN sí particularmente hay algunos hallazgos importantes en la resonancia, que es la atrofia cerebelosa, como vimos, algunas hiperintensidades periventriculares, como estas. Esto es algo importante para todas las causas de retraso en el desarrollo y otras condiciones por las cuales uno toma resonancia, y es que a veces se ven estas hiperintensidades, pero uno dice, no, esto no es una leucomalacia periventricular, porque la pared del ventrículo está bien y todo, porque no se ve retracción, pero aún así pueden ser signos de alarma. Si ya se ve compromiso de la pared del ventrículo, pues ya uno ve que hay una leucomalacia periventricular y seguramente debe haber un antecedente de algún tipo de noxa perinatal. Otras alteraciones, hiperintensidades talámicas, en un porcentaje de los pacientes que no es tan claro en estos, tal vez aquí un poquito de hiperintensidad en el tálamo. Pero vean cómo, como les digo, les puse aquí el T2 para que se vea el líquido, se ve mucho blanco, mucho blanco. Y ese es uno de los signos que ustedes pueden ver. Yo recomiendo siempre que ustedes abran las imágenes y en la medida de lo posible les echen una mirada y vean la mayoría de secuencias o todas las secuencias que puedan y comparen cómo se ve. Por ejemplo, este FLAIR, que se ve aquí hiperintensidad en la sustancia blanca. Pero el T2 es muy chévere porque le ayuda a uno a ver la atrofia. El electro no está indicado en atraso en el desarrollo, está indicado cuando hay convulsiones. En general, solo hay unos pocos casos específicos en los que el electro es importante. Entonces, una recomendación es que no hagan electro, mejor dicho, casi nunca está indicado. Solamente en ciertas, pues como le digo, ciertas recomendaciones, cuando ya hay convulsiones o cuando hay sospecha de encefalopatías epilépticas, como Landau-Kleffner y heces, en las cuales hay un atraso o un retroceso, una pérdida de las habilidades, sobre todo del lenguaje, y el electro pues nos muestra una encefalopatía. Sin embargo, recomendación, la mayoría de los niños no requieren electro, el electro no nos va a mostrar nada en un niño con atraso en el desarrollo. Entonces, por ahora vamos que la resonancia ni el electro tienen muy buen rendimiento diagnóstico en niños solo con atraso en el desarrollo. Ya si tienen otras cositas, pues ya sí se puede pedir, sobre todo la resonancia. El electro ya es mucho más especial. En este caso, lo que vemos es que puede comenzar normal, después alteración en los ritmos de fondo, que es como, digamos, la maduración del electro, la organización del electro. Y ya pues podemos ver actividad epiléptica en algunos casos de esta enfermedad o de otras. En esta hay una particularidad y es que con la fotoestimulación, ustedes saben que nosotros le ponemos luz estroboscópica en el electro a los niños, porque es un activador, así como el trasnocho, así como la hiperventilación, y nos ayuda a ver ciertos signos que se podrían pasar por alto si no se hace. En este caso, en esa fotoestimulación específica, que es a baja frecuencia, se encuentran ciertos hallazgos, que es una actividad epiléptica, que es esta, que va a pasarla porque no tiene necesidad de verse. Problemas visuales. Los problemas visuales no son comunes en los niños con atraso en el desarrollo. Son presentes en ciertas enfermedades, sobre todo cuando uno ve problemas visuales, tiene que sospechar enfermedades mitocondriales, porque las mitocondrias pues son como sabemos, la pila, la batería de la célula, y los órganos muy energéticos, uno de estos pues el cerebro y el ojo, se ven afectados en las mitocondriales. Y por supuesto pues en la enfermedad de Batten también, en la cual hay degeneración de la retina y pues requiere estudio multimodal con potenciales, electroretinograma, tomografía de coherencia óptica para ver anatómicamente la retina y pues los otros para ver la funcionalidad desde el punto de vista eléctrico.
Ya en el caso de la CLN, pues la dosificación de la actividad enzimática es un estudio muy sencillo que está disponible, que está al alcance de todos, que es económico, que en ciertas sospechas, cuando, por ejemplo, hay convulsiones y atraso en el desarrollo, debería hacerse, mm, porque claro, no todos los niños, como les dije, solamente como 6 de 100.000 niños tienen la CLN, pero hemos encontrado varios. Y están ahí, y los signos de alarma pues son muy inespecíficos. Entonces sí sería una recomendación hacer el estudio. Ya si se encuentran algunas alteraciones adicionales, pues se puede hacer la secuenciación del gen, pero pues ya si se ha encontrado alteración en la actividad enzimática. Hay algo que ha aparecido nuevo y es el panel genético. El otro día, pues cuando yo era residente, para algunas enfermedades teníamos que saber cómo era la patología, cómo se veía en la biopsia, por ejemplo, en la AMI, cómo se veía el músculo. Entonces le pregunté a uno de los residentes ahora, bueno, ¿y cómo es la biopsia? Ya a ellos no les importa eso, dicen, no, pues sí, eso ya se hace el estudio genético para que me aprendo eso. Y pues digamos que en parte tiene razón, porque ya igual no la hacemos, porque ahora en la CLN, por ejemplo, hacíamos biopsia, ahora ya no se necesita porque ya tenemos el estudio molecular. Y la indicación en general ahora va en ese sentido, de hacer estudios genéticos. Dependiendo de cómo vea uno el niño, puede comenzar con un cariotipo, o pues ya genética hace estudios adicionales como hibridaciones genómicas o paneles genéticos, dependiendo de qué combinaciones de enfermedades o de signos haya. Por ejemplo, si hay crisis o ataxia y retraso en el desarrollo, pues uno le hace un panel de epilepsia o de ataxia, porque muy posiblemente podría tener una enfermedad hereditaria y de hecho podría tener una enfermedad genética con posibilidades de medicina de precisión. Medicina de precisión no necesariamente significa algo molecular o espectacular, sino simplemente, por ejemplo, en epilepsia, que usted evite en el Dravet la carbamazepina. Ya con eso hizo medicina de precisión. Entonces, este es un estudio de paneles genéticos en la cual hicieron 9.769 paneles eh, y encontraban en algunos de estos, pues esto no tiene un rendimiento tan alto, porque como les digo, uno puede tener atraso en el desarrollo y ser sano. Pero si tiene autismo, los autistas, los niños con autismo son los más sanos. Vea que poquito rendimiento de diagnóstico, porque la mayoría de la gente con autismo no tiene nada más. Son sanos, son gente sana. Pero si ya hay otras alteraciones como discapacidades del desarrollo o discapacidad intelectual, ya el rendimiento diagnóstico aumenta en la aplicación de estos paneles. Entonces es importante que cuando se hagan este tipo de estudios sean más dirigidos, que se hayan niños que están con alguna alteración adicional. Nuevamente, si son solo atrasos en el desarrollo, ese niño seguramente está sano. No quiere decir que no se estudie. Se debe estudiar con las evaluaciones auditivas, sobre todo. Puede que se necesite resonancia, puede que se necesiten algunos estudios metabólicos según cómo lo vean ustedes, si tienen crisis de, por ejemplo, vómitos, si tienen alteraciones adicionales, si tienen una historia familiar. Entonces, vean qué implicaciones tuvo en medicina de precisión todos estos paneles, pues contraindicación de medicamentos, porque la mayoría de los paneles salieron con Dravet. Entonces, Dravet es una enfermedad, una epilepsia en la cual hay alteración del canal del sodio y entonces hay contraindicación de los bloqueadores del canal de sodio. Entonces, simplemente con eso ya tenemos medicina de precisión, es no darle carbamazepina. O indicaciones de medicamentos específicos, o ya cosas más específicas como reemplazos enzimáticos, por ejemplo, la CLN, como que aquí encontraron estos 13, vea que no es tan frecuente, pero ahí está. Y la más frecuente, pues sí, el Dravet. Esto es de paneles de epilepsia, ¿no? Aquí hay otro que es muy común, o pues muy popular, que es el RED, que es muy conocido, y muchos otros. Y muchos de estos se parecen, atraso en el desarrollo, retroceso en el desarrollo,
epilepsia. De hecho, nosotros hemos hecho algunos paneles y hemos encontrado pues diferentes condiciones, pues CLN, hemos encontrado de lesiones, hemos encontrado gangliosidosis, esta al fin sí se confirmó, porque estos reportes, 5 es que es patogénica la variante o la mutación, y 3 pues es que es de significado incierto. Entonces eso se debe sumar con otras herramientas como la actividad enzimática y la clínica, y finalmente se confirmó este caso. Y otras, por ejemplo, SCN1A, que es el Dravet, y otras encefalopatías. Entonces, las recomendaciones en el diagnóstico y tratamiento de CLN que aplican a muchas otras incluyen que cuando hay atraso en el lenguaje y se suma con ataxia o epilepsia, tenemos que hacer un estudio enzimático o molecular o el panel, según cómo vea yo al niño. Pero pues el más fácil es el enzimático. Lo que pasa es que el enzimático solo me da una enfermedad, mientras que el molecular nos puede estudiar muchas enfermedades al mismo tiempo. Pero nuevamente pues está reservado para niños que tengan signos de alarma. Y ojalá apenas vean al niño empezar a pensar en esas cosas, remitir a neuropediatría, hacer junta. Normalmente nosotros tenemos que, en estos tipos de casos difíciles, nos reunimos todos y vemos qué es lo que está pasando y cómo hacemos para hacer el diagnóstico y el manejo. Entonces, veamos casos colombianos. Esta es una niña que hoy tiene 8 años, comenzó como a los 30 meses con unas crisis polimorfas, focales, mioclónicas, atónicas. Y en la resonancia desde el comienzo se empezó a ver ya atrofia cerebelosa y el electroencefalopático. La ataxia empezó a aparecer poco a poco, el valproico se inició, se le echó la culpa de la ataxia, entonces de todas formas no se controló. Aquí. Baila, Mayaca. Bailando. Cuando tenía 2 años. Gay. 3 años. Sonríe, baila y se comunica. Pero sí se ve algunas dificultades en la motricidad gruesa. Ya para ese momento tenía atraso en el lenguaje. Acá ya tenía 4 años. Ya tenía que caminar con apoyo. Dificultades en la estabilidad. Ya aquí a los 6. La inestabilidad es muy a las 2 marcada. y a las 3. Y el lenguaje está muy limitado, solamente sonrisa y algo de socialización, pero el lenguaje ya ha perdido. El lenguaje verbal. Ella entiende, se alegra, pero vean que tiene dismetría, cuando fue a agarrar el regalo como que se descachó. Y tiene pues dificultades de motricidad, ahí se ve claramente la ataxia. Se hizo el diagnóstico de CLN a los 4 años pasaditos. Y esta es la progresión, vean que tenía un poquito de atrofia cerebelosa muy leve, discreta, y ya el otro año tenía pérdida de volumen supra e infratentorial muy marcada, la cual se estabilizó después del tiempo con terapia. A los 7 años, ataxia todavía, pero ya sin convulsiones, estable. ¿Y por qué está llorando? Ha estado bien. Ella trata de responder algunas cositas, pero no es capaz de hablar. ¿Quieres ir a ver a papi? Y el otro fenotipo, este niño comenzó mucho más tarde, a los 4 o 5 años empezó a tener alteraciones del lenguaje
y la profesora empezó a notar como que no hacía lo mismo que hacía antes, como que empezó a tener dificultades en el aprendizaje y hasta los 7 años fue que tuvo la primera convulsión. Otra vez le pusieron valproico, otra vez y tuvo ataxia. Entonces, una recomendación, o sea, el valproico, pues a veces sí da ataxia, pero puede ser la enfermedad la que esté dando la ataxia. Entonces, si hay muchas dudas, pues se suspende, se pone levetiracetam, otra cosa, y vemos que no sea un factor de confusión. Hágale. Hágale, Santi, dígale hola. Aquí fue el primer día Dígale que hola. convulsionó. Dile, ¿cómo están? Bien, Saludos a todos. saludos a todos. Entonces, claramente la disartria atáxica. Además, el niño tiene unas respuestas inapropiadas, como que no responde lo que le están preguntando. Pero ese niño, antes de eso, era capaz de saltar en una cama inestable, todo sin ningún problema. Y ahora a los 10, Caminando normal. Otra vez para acá. Salta para allá. dificultades en comprensión de las instrucciones, no puede saltar, tiene un aumento del polígono de sustentación. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿En qué curso estás? De tercero. ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Cómo se llama? Ya no sé. ¿No? ¿Cómo se llama la ciudad en que vives? Colombia. ¿Y la ciudad? Colombia. Es un déficit cognitivo ya muy, muy bien establecido con la ataxia, la disartria. Caminando normal. Entonces, a los 10 años, pues se hizo el diagnóstico. Está nuevamente la resonancia, como es un fenotipo atípico, pues vea que a los 10, al 2016, a los 7 años, todavía era muy, muy leve la atrofia cerebelosa, pero ya a los 10 estaba muy bien establecida. Y aquí está la hermanita. Saltando como conejo. Saltando como conejo. Que está sana. Excelente. Y resulta Ahora que corriendo. tiene también la CLN2. Se hizo el estudio por ser hermana de este niño y resultó con las 2 mutaciones y con actividad enzimática Saltando. indetectable. Entonces, pues en Colombia hay CLN2. Y hay muchas otras enfermedades que no habíamos podido detectar previamente. Estos niños, bueno, se han hecho los seguimientos, se hacen estudios, se hacen terapias específicas y con esto han estado estos niños sin complicaciones y sin progresión de la enfermedad. Entonces, en las enfermedades neurodegenerativas es clave el tiempo y acá nuevamente insisto en que el tiempo puede ser 2 años entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y la gente se da cuenta más, los papás y nosotros, cuando ya convulsiona, que es un signo pues, que uno no puede ignorar, pero el atraso en el desarrollo es mucho más sutil y es tarea de ustedes como pediatras y de nosotros como neurólogos, pero más de ustedes que son los primeros que lo ven y lo remiten, detectar esos signos de alarma tempranos. Entonces, en resumen, en la resonancia encontramos si hay esta enfermedad, atrofia cerebelosa, atrofia cerebral, hiperintensidades en la sustancia blanca, el electro anormal con alteraciones en la fotoestimulación, y hay que hacer estudios enzimáticos moleculares y si pueden, cuando hay signos de alarma, genético del panel genético, dependiendo de la enfermedad. Vean que en esta enfermedad, esto tiene muchas caras, vean estas 3 caras que puede tener la enfermedad. Esta son candidatos pues, a hacer terapias si se logra hacer diagnósticos tempranos. Caminando, saltando como conejo. En cuanto a la prueba enzimática, este pantallazo sí lo pueden tomar. El teléfono en el que se toman esas muestras
Se hace la orden de la prueba enzimática y el laboratorio va, contacta al paciente, ustedes no tienen que hacer nada más, no le cuesta nada ni a usted, ni al médico, ni al hospital, ni al paciente. Entonces, estemos alerta a signos de alarma tempranos, especialmente el neurodesarrollo. La actividad enzimática debe ser muy, muy temprana la solicitud. Como les digo, no solamente en CLN, sino hay otras enfermedades que pueden tener ciertas terapias específicas. Y la epilepsia con otras características asociadas es rara. Recuerden que la epilepsia solita es lo más frecuente, sin necesidad de tener atraso en el desarrollo. Y la CBN2 progresa muy rápido, entonces hay que estar atentos a los posibles signos de alarma que repetimos hoy. Muchas gracias por su atención.